Gloria, quiero compartir contigo la palabra del Señor en esta maravillosa hora, el libro de Job, capítulo 7, verso 9 y verso 10. Dos versículos de la palabra del Señor para compartir en esta maravillosa hora que Dios nos está regalando. El libro de Job, capítulo 7, verso 9 y verso 10 dice la palabra del Señor. Como la nube se desvanece y se va, así el que el Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más, dice esta palabra. El libro de Job, capítulo 7, y por el verso 9 y verso 10, dos palabras, o sea, dos versículos, que encontramos en ella tan grande lo que es el ser humano. Dice, como la nube se desvanece. Vemos que muchas veces ahí, cuando hay tiempo nublado, o hay veces también cuando el cielo está claro, bien celeste, y hay algunas que otras nubes está, y luego cuando te das la vuelta, 2-3 minutos, media hora después ya no está. O cuando está nublado, muchas veces está cerrado el tiempo, luego de un poquito tiempo, como podría ser unas cuantas horas, ya no está. Se desvanece, va. Hace esta analogía, esta pequeña comparación, la vida del hombre con una nube. En otra que dice como la flor del campo, como una flor, una hierba que sale ahí en el campo. Vemos que muchas veces está, sale las flores hermosas, pero luego ¿qué pasa? Tiene una duración de, no sé, unas horas y luego ya se marchita y se termina. Hay flores que tienen un determinado momento, nada más tienen flores y luego ya no. Hay plantas que solamente de noche salen las flores. O hay también plantas que con los rayos de la luz solar nada más sale de mañana, cuando el sol empieza a resplandecer por él, ahí sale, florece. Pero ¿qué pasó después? Ya lo tan lindo que era, se cae la flor y se termina, se marchita. Y nos dice que no nos da un ejemplo de una nube que se desvanece y que se va, que estaba pero ya no está. Dice que así es el que desciende al Seol, no va a subir. Aquel que al Seol, habla del Seol, pero para poder entender mejor, sabemos que el Seol es un lugar donde ahí estaban los en tiempo antiguo, iban los cuerpos, o sea, el alma de las personas que morían. Es un lugar donde va el alma de la persona. Y para nuestro tiempo podría ser el infierno, podemos bien decirlo claramente. ¿Por qué? Porque en este tiempo, después de que Jesucristo vino sobre la tierra, ya hay dos caminos donde ir, o sea, dos lugares. Antes era solamente un lugar donde tenían que ir todos, pero hoy en día ya es diferente la situación. Desde que Jesucristo resucitó, ahí se cambió eso, porque las personas podían ser salvos. Entonces, si no hubiese sido salvo porque Jesucristo le hubiese dicho a ese ladrón, si es cierto te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces desde ahí se abrió una nueva posibilidad para el hombre de poder entrar también en el reino de los cielos. Se estaba perdido. Y acá nos habla Job del Seol, o sea, en ese lugar. Podemos decir que podemos también decir que el Seol, la muerte, para ser claro, el que desciende ahí no va a volver a subir, decía él. O aquel que entra en ese lugar ya nunca más va a volver. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más sobre la tierra. La vida es una sola, hay que vivirla, dicen muchos. La vida es una sola, pero hay que aprovecharla. Esa debería ser la palabra correcta. Porque bien sabemos que el hombre, cuando termina, ya se termina aquí sobre la tierra. Muchas personas dicen, no, llama no jopa, pero no es así. Esta vida terrenal tiene límite, es limitado. Pero lo que viene después de la muerte, eso sí es ilimitado. En esta vida terrenal, como siempre digo, es como un producto lácteo, un producto
perecedero, que tiene una fecha de caducidad y cuando llega a eso ya no se puede consumir. Y mayormente pasa con los lácteos. Le puedo dar una comparación más clara, porque cuando llega la fecha de vencimiento de esos productos ya empieza sea la leche o el yogur o cualquier producto lácteo a tener un sabor raro. Se empieza a cortar, no se puede más consumir los productos enlatados que tienen una fecha nada más por reglamentación. Pero los productos lácteos tienen un tiempo donde ellos, digamos que pueden aguantar y luego ya no sirve. Así también es la vida del hombre. Tiene una fecha límite de que va a vivir sobre la tierra. Tiene una fecha límite en la cual el hombre va a estar respirando. Algunos, su fecha de vencimiento podemos decir que es más largo, otros son más cortos, otro al nacer muere. Criaturas al nacer, 2, 3 días, 7 días de nacido muere. Pero Job mismo había dicho que ciertamente los días están determinados, contados, los meses. Dios conoce todo. Ahí por el capítulo 14 usted lea verso 5 y va a encontrar esa parte. Dios tiene determinado totalmente todo ello. Y llega el momento donde el hombre tendrá que partir de sobre la tierra. Tendrá que partir sobre la tierra. Y cuando uno parte sobre la tierra, ya no hay vuelta atrás. Ahí, automáticamente, cuando el espíritu sale del cuerpo, ahí ya se perdió todas las oportunidades y las posibilidades que uno tenía. Usted conoce el dicho, y todos decimos siempre, mientras hay vida hay esperanza. Mientras está aún, aunque tal vez uno esté agonizando, apenas respirando, hasta ahí tiene todavía oportunidad. Pero cuando uno deja del corazón de latir, cuando el espíritu sale, así el espíritu, tanto el alma salen del cuerpo, el espíritu va automáticamente a volver a Dios, porque fue Dios quien lo dio. El libro de Eclesiastés habla de eso, que el espíritu automáticamente va a volver junto al que había soplado aliento de vida en la nariz del hombre en el principio, el libro de Génesis. Entonces eso le corresponde a Dios. Entonces luego de eso el alma, los que va a tener un lugar donde va a empezar, desde ahí ya empieza, digamos, la otra vida. Eso ya es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es fuera de lo natural. Ya digamos que ya es otra dimensión. Ya no es más natural. Y cuando uno llega en ese momento, ahí ya todas las posibilidades que tenía ya no lo habrá más. Mucha gente se engaña diciendo que rezándole tantos días, 7 días, 9 días, después de tantos meses, no sé, 3 meses, 6 meses. Yo sobre ese tema, digamos, casi no tengo, digamos, no sé mucho sobre los que son los ritos de rezo, cada cuánto tiempo, cada cuántos meses, cómo tiene que ser. Realmente no sé mucho de eso porque no crecimos con esa enseñanza. Pero veo que siempre la gente hace ese tipo de cosas como para, digamos, interceder o para que el alma de aquella persona pueda luego ser salvo. Tiene que pagar su pecado y todas esas cosas. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia habla de que cuando uno llega en el lugar que tiene que llegar, ya no va a volver. Nunca más. Ya no va a haber cosas que podamos hacer por aquella persona. Si una persona no se prepara, lastimosamente cuando su espíritu y su alma salga, ahí ya, ¿qué cosa? No habrá más oportunidad. Y esto es algo que todos vamos a pasar por ello. Todos vamos a pasar por ello. Nadie se va a escapar, a no ser aquellas personas que cuando Cristo venga por su iglesia, en el rapto de la iglesia, vayan con Él.
Gloria a Dios. Entonces, esta es la cruda realidad de todo ser humano. Llegará un momento donde el cuerpo va a volver al polvo de donde Dios le formó, el espíritu va a volver a Dios, y el alma, ¿qué va a pasar con el alma? Pues el alma tiene dos lugares nada más donde puede estar. No existe un famoso alma en pena. Hay mucha gente, aún gente creyente, que cree en esas cosas. Alma en pena. No quiere pasar ahí por un lugar oscuro porque antes ahí hubo un asesinato y se dice que hay movimiento, o hubo un accidente y dicen que hay movimiento. No existe un alma en pena. Eso no existe. No existe. Ahí vino, por ahí en la noticia muchas veces sale que viene uno, no sé, su difunto marido viene a hablar con ella, o su difunta madre viene a hablar con ella, con él, y viene a compartir. No, eso no existe. No existe un alma en pena. No existe un alma que está, como dicen algunos los exorcistas, que ahí necesita reposo, que está buscando y se va a hacerle algún ritual por ahí para que pueda el alma descansar. No, eso no existe. Porque el alma solamente tiene dos lugares. Y el alma no va a quedar flotando como una burbuja, no. Automáticamente cuando uno muere, dependiendo dónde va, dónde preparó el lugar, ahí va. Y sí, pero hermano, yo he visto mi difunto abuelo igualito se me presentó. No, ese no era. Ese era el espíritu que tal vez dominaba al abuelo. ¿Y usted por qué piensa que falleció una persona, sea el tío, sea el abuelo, sea el papá, y nace una criatura igualito en carácter, en todo, al difunto? Porque un espíritu es un espíritu y necesita un cuerpo de ellos. ¿Para qué? Para alimentarse, para poder hacer su fechoría, cosas. Y cuando uno vive sin Cristo, pues le da legalidad al diablo para entrar en un cuerpo. Por eso dice la Biblia que Jesucristo habló y dijo: cuando el espíritu inmundo sale, estaba tranquilito dentro del cuerpo de una persona. Él estaba ahí todo tranquilo, se alimentaba, hacía lo que él quería. Pero ¿qué pasa cuando el espíritu inmundo sale? Va por ahí, va por ahí buscando reposo. Dice que no encuentra, fuera del cuerpo del hombre, no encuentra reposo un espíritu inmundo. Entonces tiene que buscar nuevamente un lugar donde él pueda entrar. ¿Y qué pasa cuando está por, 90 años un espíritu dentro de un cuerpo humano? ¿Y qué pasa cuando ese cuerpo humano muere? Digamos que ahí muere el ser humano y se le muere la carcasa, el espíritu. Y el espíritu se queda ya sin cuerpo, y automáticamente muchas veces pasa y viene y de la misma descendencia, y por eso igualito. Porque el espíritu inmundo tiene que encontrar un lugar donde él pueda reposar. Y ese es el cuerpo del hombre. Así como el Espíritu Santo de Dios quiere entrar en nuestra vida y vivir. Pablo dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Él. Yo no vivo más, sino Cristo es el que vive en mí. Él es el que hace la obra. Él es el que maneja. Así también el espíritu inmundo entra dentro de la vida de las personas. Y hay varias características de los espíritus inmundos que bien conocemos, y mayormente son los huestes espirituales quienes entran y poseen la vida de las personas. Son huestes espirituales de maldad. Cada uno tiene su trabajo, su categoría, y el último, el más inferior, son los que hacen estragos en la vida de las personas. Entonces, el alma va al lugar donde el hombre preparó. El hombre prepara dónde va a ir. Es como preparar una casa para mudarse. Yo, por ejemplo, compro un terreno en tal lugar, tal ciudad, y bueno, y estoy trabajando por él, y va a llegar un momento donde cuando todo termine, me voy a mudar en esa casa. Es la misma cosa aquí sobre la tierra.
como dije, no es que no nos morimos y se termina todo, no. Sino que nosotros estamos trabajando aquí sobre la tierra en una segunda casa, pero espiritual, donde vamos a morar. ¿Dónde queremos ir? Uno, al tener a Jesucristo en su vida, y depende de otras cosas más también, que lo que está haciendo tesoros en el reino de los cielos. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es un depósito bancario? Una cuenta con tal número, tal se envía dinero ya en forma digital, pero luego puede uno retirar en efectivo. Es un depósito donde ahí se carga dinero, uno puede ir guardando, y el banco ahí está encargado, ellos hacen trabajar el dinero y te pagan comisiones. Usted, por ejemplo, guarda un 100.000 y luego ya después de un tanto tiempo usted puede encontrar que en su cuenta subió un poquitito los intereses. Entonces, eso es lo que uno hace sobre la tierra, guardando. O sea, trabajando acá y allá en el reino de los cielos se nos guarda nuestra recompensa. Eso es lo que Pablo dijo. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo, yo en escasez, en abundancia, en esto, Pablo dijo todo eso. Y él trabajaba porque él sabía que allá en el reino de los cielos había algo para él. Y él estaba preparando, acá sobre la tierra, algo para allá poder ir a disfrutar. Y eso es lo que hacemos sobre la tierra. Preparamos el lugar, nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Y siempre digo que uno para ir al reino de los cielos tienes que esforzarse, pero para irse al infierno no tienes que hacer nada. Puedes sentarse tranquilamente y ya muere y, como dicen algunos, por default ya entra en ese lugar. Porque para ir en el infierno no tenés que hacer nada, tenés que vivir tu vida como querés, tenés que relajarte. La vida es una sola, hay que vivirla. Con eso ya entras ahí en el infierno, pero para entrar en el reino de los cielos tenés que esforzarte. Tenés que elegir entrar en el reino de los cielos, porque para el infierno ya automáticamente el hombre con su naturaleza pecaminosa de por sí va a ese lugar. El hombre de por sí va al infierno con su naturaleza pecaminosa que se había manifestado ya después del pecado de Adán. Vemos que Caín ya nació con esa naturaleza pecaminosa, con ese instinto o con esa maldad en su corazón. Porque no fue el asesinato en sí, no fue ahí donde se manifestó esa naturaleza pecaminosa, sino ya antes, que él está mirando a su hermano con malos ojos. No, él está mirando a su hermano Abel, ahí le está mirando ya con malos ojos, le estaba ahí, tal vez envidiándole, tal vez estaba en su mente pensando en contra de él. Ahí ya empezó a manifestarse su naturaleza pecaminosa. Porque Adán y Eva no tuvieron padres, fue Dios mismo el que le creó perfectamente, sin ningún error. No había margen de error en la creación de Adán y luego de Eva. Adán fue creado a imagen total de Dios, con muchos privilegios. Luego del hombre fue sacado un pedazo de su costilla. ¿Para qué? Para crear a Eva. Entonces también ellos estaban en una naturaleza divina, pero con el pecado ahí se rompió. Dios le dijo, bueno, no van a comer de ese árbol, porque ciertamente el día que ustedes coman, ustedes van a morir. Pero en ese tiempo no había muerte. Y le dijo la serpiente a Eva, pero le dijo Dios así. Pero eso no es así, no es cierto. Solamente Dios sabe que ustedes cuando coman van a ser igual. Y conocemos el capítulo 3. ¿De qué fue lo que le dijo la serpiente? Le dijo a la mujer. Le habló de morir, pero en ese tiempo la muerte no existía, porque ellos fueron creados para ser eternos. Pero Dios le habló de dos maneras. Uno era la muerte espiritual.
El libro de Romanos habla y nos dice, ya después de miles de años fue escrito esa palabra, que la paga del pecado es la muerte. Y no solamente fue la muerte espiritual, ahí cuando ellos pecaron mataron su naturaleza en la cual Dios le creó. Los animales, ¿por qué aún ellos pueden andar desnudos sin vergüenza? Ellos no tienen vergüenza de andar así, porque ellos están en su naturaleza, ellos no pecaron. Pero el hombre pecó y mató su naturaleza divina con la cual Dios le creó. Y después de eso ya vino una muerte espiritual para el hombre. Él fue echado, arrojado de ese lugar. Y luego ahí por el versículo 19 Dios le dijo, bueno, hasta que vuelvas al polvo vas a con dolor, con sudor y todo eso vas a trabajar. Hasta que vas a volver al polvo. Porque de ahí fuiste tomado. Ahí se consumó el hecho con el pecado de Adán. Y luego de ahí se fueron y tuvieron esos hijos. Y ahí se manifestó la naturaleza pecaminosa que nosotros decimos naturaleza pecaminosa, porque el ser humano nace. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Y nace el hombre con esa naturaleza pecaminosa desde ahí. No fue con el asesinato que se manifestó, sino antes de eso, con mirándole mal a su hermano, ya ahí envidiándole, no mirando en desagrado. Ahí ya se manifestó. Entonces el ser humano tranquilamente, sin hacer nada, puede ir al infierno. Pero para ir al cielo uno tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse, uno tiene que cosa, que negarse a lo que el mundo te ofrece. Y por eso le estoy diciendo que uno tiene que preparar dónde ir. Pareciera que no tiene mucho nada que ver todo lo que le estoy contando con nuestro tema que estamos hablando, pero tiene muchas cosas que ver y es importante para mí. O sea, yo veo importante. Entonces, mi querido y estimado oyente, uno prepara dónde va a ir. No es que la muerte es el final de todo, sino es el final sobre la tierra. Esta es la triste realidad de todos, que cuando uno muere, acá sobre la tierra se acabó. Pero después de eso ya hay otra dimensión ya espiritual, una vida después de esto. Y eso ya no tiene fin. Y no va a servir cuando uno sale su alma, su espíritu, lo que se hace acá sobre la tierra en honor a esa persona o por aquella persona, eso ya no va a servir. Ya no va a servir, lastimosamente. Mientras hay vida, hay esperanza. En el momento que dejas de respirar, ahí ya, lastimosamente, ya no va a haber posibilidad ni privilegio. Tenga lo que tenga la persona, sea de la capacidad que sea, tenga los títulos que tengan, sea más elocuente, el más millonario, ya no va a haber para él ni para ella privilegio. Y esa misma es la vida del hombre. Un día estamos, el otro día ya no estamos. Un día sonreímos, el otro día otro está llorando por nosotros. La vida del hombre es bastante corta, relativamente corta como para desaprovecharlo. Y el mundo te dice, hay que vivir porque es corta. No, hay que aprovechar la vida que es corta. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo. Entonces, mi querido y estimado amigo, amiga, compañero, compañera, aprovechemos este tiempo que tenemos. Yo estoy tratando de hablarle con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, tal vez alargando un poco, pero con la intención de que se entienda qué es lo que estoy tratando de decir. Mi deseo es que puedas entender, comprender realmente que esto no es un juego. Usted que Dios le está llamando hace tiempo, tenés padres que son cristianos, pero te estás haciendo el rebelde, no querés llegar a la iglesia, no soy muy joven aún. No es juego. A ti te estoy hablando. No es un juego. Muchos te están hablando, hijo, acércate, hija, acércate a la iglesia, no te alejes de Dios,
pero no estás haciendo caso. Y esto, hoy podés estar, mañana ya no. Jesucristo dijo que el día de mañana no nos corresponde, ni a mí ni a ti. Como la nube se va, así el que desciende al Seol no va a subir. La parábola del rico y Lázaro. Padre Abraham, envía a Lázaro por lo menos que con la punta de su nahua y me ve la lengua. Tengo mucha sed, Padre Abraham. Pero le dijo Abraham, no, tú tuviste privilegios, tú tuviste todo sobre la tierra. Mas Lázaro, él no tenía nada. Él no tuvo nada. Él sufrió sobre la tierra, mas en cambio tú disfrutaste. Pero ahora él es consolado y tú eres atormentado. Y además hay una cima muy grande entre nosotros. Nadie puede de acá ir ahí ni de ahí venir acá. Hay algo, una cima muy grande, dijo Abraham, ahí en esa historia que Jesucristo contó. Y nadie te va a salvar si descendes a ese lugar, a la muerte, cuando la muerte te sorprenda. Nadie podrá defenderte. Cuando llegue tu hora, tenga lo que tengas, guardia de seguridad, no importa. Cuando la muerte llega, nadie se va a escapar. Aunque sea la mejor persona del mundo, aunque sea la peor persona del mundo, todos vamos a correr la misma suerte. No volverás más a su casa. Quedará un lugar vacío ahí en tu casa. Usted, padre de familia, quedará un lugar ahí en la mesa vacío. Una silla vacía. Nunca vas a más volver. Nadie te volverá a ver. Tenemos que entender que cuando uno se va, ya se va. Hay gente que han pasado años pero aún están llorando por sus familiares. Yo sé que duele. Yo sé que duele. Pero no podemos hacer nada. Pasan visitando en el cementerio cada tanto, siguiendo llorando. Duele. ¿Qué va a doler? Va a doler. Pero tenemos que entender nosotros, y mucho más como hijos de Dios, que ya no podemos hacer nada para remediar lo que pasó, ni para evitar porque algo que tenía que pasar. Y mucho es la culpa de Dios. Señor, ¿por qué? No le preguntes a Dios por qué, porque era algo que tenía que pasar. Y también te va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento donde también vas a partir. Hay que dejar de lado, dejar ya en paz esos recuerdos dolorosos de la vida. Si esa persona estuvo preparado, pues está en un lugar de reposo. Pero si esa persona no estuvo preparado, ahí lastimosamente nosotros ya no podemos hacer nada. Esa persona eligió dónde ir. Tal vez por muchas razones. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por no ir a ese lugar de tormento. Y tenemos que entender que nuestra vida es muy corta como para desaprovecharlo. Hay que aprovechar esta vida, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué uno puede hacer para no desaprovecharla? Hay solamente dos caminos, como estaba explicado, para ir en ese camino de oscuridad, donde es el camino es ancho, donde hay todos los placeres. Si uno quiere ser salvo, debe optar por el camino angosto, seguir a Jesucristo. ¿Y cuál es el primer paso? El primero de los primeros pasos, el único primero, o sea, el que es número uno, es creer. Que muchas veces el primer paso es aceptar a Jesucristo, está bien, pero el primero de los primeros es creer, porque si uno no cree no va a aceptar a Jesucristo. Entonces el primer paso es creer.
Y como dice el libro de Romanos también, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primer paso, el número 1, es creer que había un hombre que vino hace miles de años a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, y que eso no es un cuento de hadas. Primer paso es creer. Segundo paso es aceptar a Jesucristo. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados. Decirle a Jesucristo: Señor, te acepto en mi corazón. Y si estás alejado, reconciliarte con Él. Y para reconciliarte también tenés que creer. Cuando uno pierde la fe, lo pierde todo. Entonces, después de aceptar a Jesucristo, ahí ya empieza un proceso. Esos son los primeros, lo básico. Después ya tenés que recurrir a una persona madura en la fe que te pueda guiar. De bautizarse, de congregarse, y luego ya. El error de muchas personas, de muchas congregaciones, es una persona nueva, al llegar le mete doctrina. Le mete doctrina. La doctrina está bien, pero en primer lugar está aceptar a Jesucristo, y luego, lentamente, uno le empieza a educar. Le empieza a alimentar. ¿O acaso una criatura cuando nació recién, ahí está saliendo del vientre de su madre, sea como sea el parto? ¿Acaso cuando nace lo primero que usted le da es un pedazo de carne? ¿O le da ya un pedazo de asado, una empanada en la mano? No. Empieza tomando leche. Algo bien liviano. Pero esa leche le hace crecer, y luego ya pasando 3 meses aproximadamente ya empieza a hacer alimentos más sólidos. Una persona nueva, uno le acerca a Jesucristo, y luego el que se encarga de convencerle es el Espíritu Santo. Pero muchos cometen ese error de a una persona nueva, primera vez llega a la iglesia y le tiran doctrina. Tenés que hermana, no tenés que venir con esto, no tenés que venir así, tenés que así, no. El trabajo de convencer es el del Espíritu Santo, porque muchos corren de la iglesia por eso, porque hay gente imprudente que al llegar en la primera vez le mete doctrina, y ya un recién nacido ya le dan carne y termina atragantándose y no aguanta. Es enseñar, es guiar, es mostrarle, primeramente hablarle de Jesucristo, que entienda, que primero entienda esa parte, y luego ya el Espíritu Santo de Dios va a empezar a cambiar su vestimenta. Le va a empezar a quitar las costumbres. Mucha gente piensa y dice: no, ustedes le obligan ahí a ellos para que no use esto. Nosotros no obligamos a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios que cambia. Y acá en nuestra congregación, por ejemplo, habrá varios testimonios de hermanas que vinieron y nadie en la primera vez llegó con pantalón, llegó así, con aquillado, pintada, y nadie le dijo: hermana, vos tenés que cambiar eso. No. Empezó viniendo así, viniendo igual, viniendo de esa manera, primera, segunda, tercera reunión, ya igual viniendo de esa manera como estaba, pero luego ya empezó mirando y vio cómo todo era diferente, y se sintió como el único patito negro entre los demás amarillos, y sintió la necesidad que también tenía que cambiar, y ahí cambió. Se fue enseñando, pero no se obliga a nadie. No tenés que obligarle a nadie si no quiere cambiar. La persona por obligación, eso no le va a servir. Entonces, mi querido y estimado amigo, tenés que aprovechar tu vida mientras estás vivo, porque después de muerto, aunque te creas el más valiente, el más macho, el más esto, aquello, no te va a servir. Así es que, 1, creer. 2, aceptar a Jesucristo. Y 3, buscar una persona madura en la fe. ¿Y qué significa eso? Una persona ya que conozca la Biblia,
que tenga ya varios años en el cristianismo y que le veas que es diferente. Tenés que escuchar a esa persona y por su manera de hablar vas a darte cuenta si conoce la Biblia o no conoce la Biblia, si entiende, escudriña la palabra o no escudriña la palabra, o si tiene testimonio o no tiene testimonio. Eso es lo que tenéis que hacer. Y eso es lo que te recomiendo hacer. Pero hermano, yo no sé orar. Una oración para aceptar a Jesucristo, algo tan sencillo como reconocer con tus propias palabras, decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, que fallé, que pequé, y te acepto como mi único Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que me ayudes. Algo así tan sencillo. Y con tus propias palabras, si usted le expresa a Dios, es más, digamos, más bueno de esa manera. Así que yo hasta acá nada más me quedo con esta palabra, no quiero extender demasiado. Pero que Dios te bendiga. Y espero que puedas entender esta palabra. Espero que se haya entendido. Como dije, traté de lo más claro posible, así con mucha tranquilidad, para que alguien pueda entender y que alguien pueda alimentarse de esta palabra en el nombre de Jesús.